Sexy Jueves con el Dr. Guillermo Carmona. Bienvenido otra vez a su casa, doctor. Ya estábamos entrando en polémica y no teníamos abierto el micrófono, ¿verdad? Y es que justo la conversación inicia porque hoy día tenemos el tema de por qué nos cuesta tanto hablar de la sexualidad. Pero hemos sido reprimidos en todo contexto, porque le decía yo al doctor acerca de que hasta en el mismo trabajo de pronto, a mí particularmente, a veces me genero cierta autocensura, porque digo, ay, lo diré, no lo diré, todavía habrá 2 que 3 personitas, tanto como radioescuchas, como el hecho de que se nos ha dicho durante muchos años que cada vez hay más apertura, pero nos ha dicho que hay temas que no debemos de tocar. ¿Está usted de acuerdo? Sí, pero claro. en casa sí deberíamos de tener la obligación de hablar las cosas por su nombre. ¿Está usted de acuerdo? Así es. ¿Pero por qué nos cuesta trabajo? Introduzcámonos en esto. Muy buenos días. Buenos días y gracias nuevamente por estar aquí contigo. No, hombre, gracias. La agradecida soy yo. Bueno, en primer lugar porque han sido décadas de oscurantismo con respecto al tema de la sexualidad. Ese es por un lado. Por otro, porque aunque sí existe una educación sexual desde hace muchos años en la sociedad mexicana, esta educación era no permisiva. O sea, muchos de los términos fueron cambiados radicalmente para no dar el contexto claro y preciso de lo que era la sexualidad. Y entonces encontramos que existen una serie de sobrenombres con respecto a los genitales masculinos, a los genitales femeninos. ¿Qué digo? Que de pronto como jugueteo no está mal. Pero como conocimiento... El problema es que esto parte desde que estás en formación. O sea, cuando es un bebé y cuando este bebé se convierte en un niño, se sigue insistiendo en una terminología equivocada. Y esto le va diciendo a ese individuo que los nombres reales no se deben de decir. Debes de sentirte avergonzado de esos términos. Claro. Y se sustituyen por otros que curiosamente, pues podemos recorrer por un lado los zoológicos y por otro lado los embutidos, o sea, todo este tipo de términos que al fin y al cabo no te dan nada de positivo en la formación de un individuo. Hoy en día, los sexólogos decimos, y sobre todo las mamás primerizas, la importancia que tiene de decirle a los genitales por su nombre científico. Porque tú le estás dando una herramienta a ese niño o a esa niña en el sentido de que nadie le puede engañar porque conoce los términos. Y sobre todo porque cuando son infantes muy fácilmente pueden caer en esta situación insegura del famoso jugueteo con los adultos. Entonces, como los tratamos como una cosita tierna, como con una cosita dulce, entonces viene el adulto, abusa del pequeño porque les dice que solamente están jugando. Claro. O que simplemente le va a mostrar una paleta. Y que pruebe esa paleta. Y el niño cae porque él no tiene otro conocimiento. Le está diciendo un término. Cuando este niño reporta que determinada persona le obligó a chupar una paleta, mamá dice o papá dice, pues está bien. O no están entendiendo lo que está pasando porque lo está diciendo bajo los términos que el niño está siendo educado. Claro. ¿No? Entonces, si tú le das los nombres científicos... Y de paso le agregamos el no pueden tocarte el pene. O sea, no nada más es el hecho de es pene, se llama pene, sino no pueden tocarte el pene. Y no puedes tocar el pene de los adultos. De los adultos tampoco. Esto es importante porque tú le das una herramienta para defenderse y cuando el niño llegue contigo, si alguien lo está abusando, te va a decir qué le está sucediendo, claramente. Desde el hecho de que él, si tú lo educas y le dices que no lo pueden tocar, él te va a decir, alguien me quiso tocar. Así es. ¿No? Y me quiso tocar y das el nombre Tal del cual. genital que están tocando. Claro. ¿Sí? Si esta formación no se cambia, cuando ese individuo crece con los términos equivocados. Y cuando se relaciona
en la etapa de adultez, Ajá. va a tener miedos donde yo no puedo hablar libremente de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Los sexólogos encontramos que muchas veces las parejas que están constituidas, y esto no tiene nada que ver hoy en día con que necesariamente estén casadas. O sea, hay parejas que comparten la vida porque así lo desean y simplemente viven juntos. Hay otros que se casan Sí, por que las quieren leyes o civiles. necesitan el ritual, por decirlo de alguna Exactamente. manera, ¿no? Pero al fin y al cabo, esas parejas que están compartiendo la vida, Que están compartiendo la cama. muchas veces, cuando termina su actividad sexual, se sienten o incompletas o que les faltó algo, pero no se atreven a hablar sobre la sexualidad. No se atreven a decirle a su pareja, no me gustó esto que hicimos, no quedé satisfecho o satisfecha. O sea, no hay esa posibilidad porque hay esos temores. Y fíjate, es muy curioso. Las mujeres lo que argumentan cuando tú le preguntas, bueno, ¿y por qué no le has dicho que no te friccione tanto y tan repetidamente tu clítoris? Y te dicen, ay, es que lo que pasa es que lo quiero mucho y si a él le gusta, pues no importa. Pero también pasa otra cosa, doctor. O sea, es de allá, yo siempre lo digo, es de aquí para allá y de allá para acá. También el conflicto no nada más es el hecho de me cuesta trabajo decírselo a mi pareja. También es el hecho de otra cosa que nos debemos de educar es aprender a escuchar sobre las necesidades de la otra persona. Claro. Porque si me va a decir que frotarle el clítoris le está lastimando y me voy a ofender, ahí ya cortas la comunicación y ya no va a haber posibilidad de que sigan mejorando. Entonces es cierto. es una cosa de dos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo que es cosa de dos. El problema es que ni siquiera sabes si esa persona se va o no a ofender. O sea, tú estás pensando por la otra persona. Las parejas son proclives A suponer. a suponer lo que Sí. piensa la otra persona. Sí, una de las grandes desventajas es esa, el suponer, porque no se habla. Pero también mucha gente llega un momento en el que calla, es esta ambivalencia, esta cosa tan tremenda de que, o sea, no digo nada para evitar problemas y por no decir nada, que generaste problemas. Claro, ¿No? porque voy a estar insatisfecho o insatisfecho, porque esto no es exclusivamente de uno de los géneros, es de los dos. Claro. Y a los dos les cuesta trabajo. El hombre quisiera que le dijeran que es, Sí, bueno, todo un el Don Dios, Juan, el que Dios en la cama, que claro. hace crear estrellas y... Oiga, pero no siempre, doctor. También pasa que cuando tú le dices a una persona y tiene la inseguridad tan marcada, en vez de sentirlo como un halago, se ofende. O sea, tú le puedes decir a alguien, estás bien guapo, eres hermoso, es que te amo, es que me encanta cómo lo hacemos. No es cierto, me estás mintiendo. Ay, no te creo. Ay, ¿cómo me puedes decir eso? No, seguramente. O sea, Ah, claro, ahí estás hablando de inseguridades personales Sí, ¿no? de la persona. Pero, mira, podemos hablar de muchas cosas, pero del tema de la sexualidad de la pareja, o sea, no estamos hablando de formar a un individuo, sino de la pareja, de lo que te gusta, de lo que son tus fantasías, de lo que no te agrada, de lo que quieres realizar o de lo que no te agradaría realizar. Eso se debería de platicar. Y lo puedes platicar no en el momento de la actuación sexual. Lo puedes platicar ante una taza de café en tu casa Claro. y decir, a ver, vamos a clarificar esta área que realmente no, porque si nos guardamos cosas, como tú bien lo dices, vamos a dañar poco a poco la relación. Y la vamos a dañar a tal grado que vamos a empezar a distanciar las situaciones de actividad sexual porque, pues para mí no es tan grato, a lo mejor para ti tampoco, y la vamos espaciando y entonces el daño es peor, porque el distanciar las relaciones sexuales en una pareja
es estar distanciando el 99.9% de la relación. Totalmente. Y es que pasa que si llega 5 años más tarde, ¿no? Se distanciaron sexualmente. Una, porque sentía el dolor. El otro, porque no le decía, pero tampoco le veía cara de satisfacción, pues entonces tampoco provocaba tener constantemente las relaciones. Y un día se sientan a platicar. Oye, es que ya no me deseas. No, pues es que yo te daba tu espacio. No, pues es que a mí me dolía. ¿Y por qué nunca me dijiste? Claro. Y resulta que se lo viene a decir cuando ya había quizás hasta una tercera persona. Y vamos a poner el caso de las parejas que son totalmente fieles, para no porque ese es otro camino, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con el mal funcionamiento de la sexualidad de una pareja. ¿Eso ya es un pretexto? Es un pretexto. Esa es la Eso lo podemos platicar la próxima semana. Claro, sí, la infidelidad. La infidelidad en la vida sexual, sí. cuando generalmente lo utilizan como una herramienta de es que no me llenabas y por eso busqué a alguien más. Me encanta el tema. Anotado, por favor. Bueno, si hablamos de parejas fieles, hay un elemento que las parejas no se percatan, que es el preocuparme por todo menos por la sexualidad. O sea, nos preocupamos por los hijos. Es muy característico de la mujer cuando tiene a su primer bebé, se vuelca y convierte en su centro a su hijo, no a su pareja. O sea, no lo incluye. Cuando eran una pareja sin hijos, él y ella eran el centro de la relación. Cuando la mujer tiene a su primer bebé, el hijo se convierte en el centro de la relación y el marido se convierte en un satélite. ¿Sí? El hombre, por su lado, debido a que ella está muy preocupada por el bebé, entonces muchas veces se dedica exclusivamente a trabajar, a todo ese ramo de la parte laboral y de proveer. De proveer, ¿sí? Me preocupo, trabajo más, busco otro trabajo extra porque se requieren más cosas y esto trae como consecuencia que cada vez nos distanciemos más. Yo he encontrado parejas que después del tercer año empiezan a tener espacios en sus relaciones sexuales. Si esa pareja en los primeros 2 o 3 años tenían relaciones sexuales casi diario en el primer año y después en el segundo cada tercer día, en el tercer año ya es cada semana, en el cuarto año es cada mes, ¿sí? Y esto debería de ser un foco rojo. Un foco rojo, pero la gente dice, no, pues lo que pasa es que estamos muy ocupados. Consta que no están dudando para nada porque los dos se consideran que están siendo amados por la persona y amar a la persona, que no necesitan a nadie más. Pero están preocupados por el trabajo, por obtener un auto, por tener una casa, y por el hijo. Y por el hijo, ¿no? Cuando nace el segundo, bueno, pues esto cada vez es más la atención. Y en las parejas que hoy en día también se dan, en donde papá también se involucra en la educación y la formación, centra también su atención y saca a mamá de su centro y mamá se convierte en un satélite. Y si te das cuenta, si tú graficas, cuando papá y mamá hacen un círculo como satélites dentro de un núcleo, cada vez que se encuentra es más lejano. Claro. ¿Sí? Al final pueden pasar, porque además en nuestro país, en México, el que los hijos se vayan cada vez es más largo. Sí, antes se iban a los 18, sí. Mayoría de edad, bueno, ya ponte a trabajar. Después más, a los 20, 25 y ahora 30. Fíjate, es curioso, los jóvenes del siglo pasado, la idea de casamiento partía a los 18, hoy no. Anda más o menos como los 30 y tantos, ¿eh? El ya querer tener hijos, si es que ya formar una familia, el sentir que ya tienen una estabilidad. Pero no, ni a los 18 dicen, no, esto está loco. Es un niño, lo hacemos ahora como niños. Y esto trae como consecuencia que las distancias en las relaciones sexuales se van haciendo cada vez más grandes. Porque además hay otro elemento importante. La vergüenza que puedo sentir si alguien me escucha teniendo relaciones sexuales. Las paredes, que también se nos ha educado de esa manera. Sí, el cállate, no respires, no te quejes, no emitas sonidos. Todos estos ruidos
Por un lado, debido a que las casas, las paredes son más delgadas y escuchamos más fácilmente a los vecinos. No, y actualmente más, que somos unas cosas de huevito. Y por otro lado, el que me escuchen mis hijos, que es una vergüenza absurda porque estás negando el que ellos se enteren cómo fueron concebidos. O sea, se lo dan en la escuela, le dicen la relación sexual entre un hombre y una mujer trae como consecuencia un bebé, y a mí como papá me da pena que mi hijo sepa que mamá y yo estamos teniendo relaciones sexuales. Bueno, se ha divulgado, doctor, perdón que le haga ahí un paréntesis, también la información como un hecho de que estás violentando a tu hijo si lo haces como que le haces el conocimiento de que estás en actividad sexual. Pero ¿y eso en base a qué? O sea, no hay ningún estudio que demuestre esto que acabas de decir. No hay ninguno. O sea, no se afecta al individuo por escuchar la actividad, sino por el contrario. Me da la seguridad de que papá y mamá están en buenos términos. Es una enorme diferencia. Te voy a contar un caso. Una pareja que se amaban mucho, tuvieron a su bebé, empezaron a tener, ellos se preocupan porque empezaron a distanciar sus relaciones, me van a ver al consultorio y me explican cómo está conformada. Su casa era un cuarto nada más, era un cuarto. Y entonces la bebé pues dormía junto a ellos. Lo que se les ocurrió hacer es dividir con cartón, porque no tenían otros materiales, y además la vivienda no era de ellos, con cartón, hacer una especie de apartado para la bebé. Y le pusieron cortinas. Y su cama estaba junto. ¿Por qué? Porque mamá estaba enormemente preocupada si la bebé le pasaba algo. Y entonces ellos encontraron un espacio de intimidad. Los hijos no se afectan por eso. Mira, un niño cuando escucha teniendo relaciones sexuales a papá y a mamá, lo que va a tener es una tranquilidad. Un adolescente lo que va a hacer es sonreír y decir, bien por mis papás. Aunque si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes, te dicen, ay, qué asco, ay, no me digas eso. Pero es pose, porque es parte de la rebeldía del adolescente. Pero la realidad es que se sienten satisfechos porque saben que papá y mamá se aman profundamente, porque el amor en las parejas es la parte fundamental de tu equilibrio emocional. Sí, cosa curiosa, yo la verdad no lo había visto desde esa perspectiva, lo reconozco como tal, doctor, yo no lo he visto desde esa perspectiva. Sí me queda claro la parte de que qué padrísimo ver a nuestros papás amándose y amándose sexualmente antes que estarlos viendo peleándose, gritoneándose, aventándose el sartén, o peor, en el grado de la violencia. Muchos papás están muy en la persignación de que no vean que nos tocamos, que nos abrazamos. En muchas casas al día de hoy, si se toca la mano y si además es una falta de respeto, si llega la hija, aunque ya sea mayor de edad y viene con el novio y se dan un besito, ya les están diciendo que por qué, que respeten la casa, ¿cierto, no, doctor? Pero no se ponen a pensar sobre esta base de que muchos papás andan violentos, están peleando, se avientan el sartén, o ha visto el niño que le da un moquetazo a la mamá y eso no les preocupa. A ver, un padre que no es capaz de darle un beso a la persona de la que se enamoró y que decidió compartir la vida, va a ser muy difícil que demuestre afecto a los hijos, porque no puede hacerlo, porque no aprendió a hacerlo. Los pacientes que llegan... Y porque, perdón, hago otro paréntesis, porque no quiere aprender a hacerlo. Ah, claro. Porque todavía al día de hoy muchísima gente que sigue justificando sus actuares por, es que yo así lo viví en mi casa. Bueno, pero tú ya estás en otro momento, otra etapa y tienes tu propio albedrío como para decidir, yo vi esto, no lo quiero, o yo vi esto, no me funciona, yo vi esto, no le funciona a mi alrededor, vamos a modificarlo. Sí, el problema es que no todo el mundo lo hace, ¿sí? Y no todo el mundo lo hace porque piensa que no puede haber ese tipo de cambio. Entonces, me siento enormemente seguro en mi zona de confort y por eso no me muevo. ¿Para qué me voy a mover si aquí estoy bien? O sea, que me toleren. Y sigo justificando, es que soy así porque mi papá fue, soy así porque mi mamá fue, soy así porque mis padres nunca me abrazaron, por eso yo tampoco abrazo, por eso yo tampoco beso. Entonces, si todo esto que venimos poniendo sobre la mesa
para que la gente se percate que hay elementos que debes de cuidar mucho. Sí, yo no estoy en desacuerdo que mamá convierta en el centro a su hijo y que se preocupe, porque es una etapa cuando un ser humano está en la etapa de bebé que requiere de muchísima atención. Esto sería tonto de mi parte el decir, no debería de ser así. Pero el ser humano, si se organiza, también tiene tiempos para. O sea, no todo es mi hijo, no todo es la atención obsesiva de mi hijo. También tengo que dar la razón de ser de mi vida en pareja, porque si no, ahí te va, al final yo he encontrado y han ido conmigo este tipo de parejas en donde no hay pleitos, o sea, cuando hay pleitos hay una justificación, me quiero separar porque pues ya no soporto la vida de infierno que llevo. No, estas parejas llegan y me dicen, nos llevamos bien, nunca nos peleamos, poco nos vemos. Siempre ocupados. Siempre estamos ocupados. Mi esposa llevando a los hijos aquí, allá, a la educación extraescolar, yo metido en el trabajo, ella también metida en el trabajo. A veces yo tengo que llevar a mis hijos también al fútbol o al deportivo, etcétera. Pero ya no sentimos nada. Se ha enfriado. Y cuando yo les pregunto, ¿hace cuánto que no tienen relaciones sexuales? La mayoría de las veces voltea uno hacia el otro y le dice, ¿hace cuánto? ¿Te acuerdas? O sea, no se acuerdan. Sí. Y esto es terrible. El que ya no haya acercamiento, es más, ya no hay besos. El beso es muy importante en la pareja. El beso es un elemento de la sexualidad. O sea, no hay que confundir, y ojalá que la gente le quede muy claro, estamos hablando de la sexualidad humana, no del coito. Es que la gente cuando escucha... Sí, lo hablamos la semana pasada, ¿no? De que nos centramos mucho en que hablar de sexualidad es forzosamente tener el coito, llegar a ese punto. No, el que te abrace tu pareja. Eso ya es sexual. El que te dé un beso con cariño y no necesariamente con esa pasión del inicio, no, con un beso, el que te apoya, el contacto físico, eso es tener sexualidad. Y esto se olvida. Cuando tú empiezas a hacer el esquema de cómo es su vida, te dicen, no, pues pues ya hasta hemos pensado, o ya lo hemos hecho en algunos casos, en donde para no molestarla, porque estaba verdaderamente cansada por todas las actividades de la casa y todo, y yo ronco demasiado, pues yo me fui a dormir a una habitación y ella duerme en otra. Entonces en las mañanas sí, ella me prepara el desayuno y se mete a arreglar porque se tiene que ir a trabajar. Yo bajo, salgo de mi recámara, me desayuno, lavo los trastes y me voy. Y ya no nos vemos hasta en la noche. Y en la noche cuando nos vemos es a ver a los hijos, cómo han estado y qué pasó, cómo está la economía, qué necesitas, qué hay que pagar y todo. Buenas noches, sí, adiós. Y no hubo ni siquiera contacto. O sea, ni siquiera así de mano. Porque se fue separando poco a poco. El primero, dar de un beso en la boca, se lo doy en la mejilla, después nada más le mando un beso y después nada más le digo así, adiós. Y somos unos excelentes roommates, pero no somos una pareja. El problema viene cuando los hijos, que eran el centro de los dos, cosas que estamos hablando de los dos, cuando el centro de los dos se van, la pregunta que se hacen es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual vamos a estar unidos, engarzados uno al otro? Porque ya no hay nada. Sí, no hay pleitos, no ha habido infidelidades, no ha habido enojos, no ha habido nada. No ha habido fallas como en lo individual, pero no se han dado cuenta de que fallaron en... Que se fueron aplanando afectiva y sexualmente las parejas. Ese es el peligro más grande que hay. Porque al final del día estás viviendo acompañado en una gran soledad. Y la soledad acompañada es la más de las terribles soledades. Totalmente.
Porque al menos cuando físicamente tú estás solo es tu espacio, tú pones la tele a tu gusto, tus tiempos, pero cuando estás acompañado con alguien que te hace sentir que pareciera que no existes, Así es de las más terribles de las soledades. Y entonces las parejas se deberían de preocupar por hablar. Cuando esto empieza a ocurrir, una de las partes, claro que sí se da cuenta. Claro que es una de las partes, puede ser el hombre o puede ser la mujer, la que empieza a sentirse relegado, el que tengo necesidades y no puedo descargar, el que tengo que pensar en otras cosas para no caer en el garlito de que voy a ir a tocarle o me voy a acercar en la cama y le voy a decir, tengo ganas de tener relaciones sexuales porque ya sé cuál va a ser la respuesta, estoy cansado, cansada, ahorita no, mira, lo que pasa es que estamos preocupados por esto y estoy pensando en cómo resolver, o sea, hay un montón de argumentaciones y van relegando porque las parejas consideran que no es importante hablar de la sexualidad. Por eso es tan difícil hablar, porque la primera parte es que tú no consideras que es importante la sexualidad de la pareja. Ya cumpliste. Pareciera que regresamos a los siglos pasados, en donde la misión de la mujer en la sexualidad ¿Era procrear nada más? La fecundación. Y esto no es cierto. Estaban equivocados. Hoy en día sabemos que la sexualidad de las mujeres es mucho más allá. ¿Que tienen un periodo de fecundidad? Sí, claro. Pero eso no, ni las hace menos mujeres. Ni las hace más mujeres. Ni las hace más mujeres, pero tampoco las hace menos proclives a la sexualidad. O sea, hay muchas mujeres que piensan todavía que cuando llegan a la menopausia, pues ya se acabó mi deseo sexual. No, al contrario. La ciencia te dice... Y también daría para otro tema, doctor, también ha habido casos de hombres, hay casos de hombres que después de que ya su esposa le dio hijos, ya no la ve de la misma manera. Ah, claro, pero esto no tiene nada que ver con el descuido de una pareja. Es porque él trae arrastrando ideas ancestrales en donde considero que ya ella ya cumplió y que por lo tanto y entonces ese tipo de pensamientos te pueden llevar a buscar nuevas personas para poder procrear más familia. Y esto es muy común que el hombre, una vez que tiene 4 o 5 hijos, dice, ya con esta no, pero pues ya veo a otra chica y digo, pues con esa sí. Y que conocemos casos de hombres que han dejado hijos por acá, hijos por allá, hijos por acullá, claro, ¿verdad? Claro. El problema es que la mayoría no se hacen responsables de ellas. La mayoría, yo digo, sí, todos nos hacen responsables. Si no se quieren hacer responsable a veces de los propios, de los que están en casa, claro. menos de los que dejaron por ahí, ¿verdad, doctor? Oiga, doctor, es que hay tanto que platicar, tanto que hablar. De verdad le agradecemos muchísimo. El tiempo nos come porque es radio y aún así, miren, nos fuimos con el tema. Pero agradecidísimos de que esté por acá y la invitación para que la próxima semana pues nos escucha, nuestra radio escucha, si usted esté presente, obviamente, porque claro este es su sí. espacio para platicar de este tema que ya lo dejamos anotado y que usted evidentemente también quiere escuchar y conocer a través de Súbela a tu Radio. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario. ¿Dónde lo localizamos? En el WhatsApp 22 23 32 63 38. Lo vamos a decir despacito. ¿Otra vez? 22 23 32 63 38. Espero que lo haya notado el doctor Guillermo Carmona, que es una eminencia en esto de la sexualidad y otros tópicos también, si usted le quiere echar un mensajito, porque recuerden que él solamente atiende mensajes de WhatsApp. Ya Así es. en cuanto hayan interactuado y sepa de qué se trata, entonces sí ya él les dice, nos echamos una llamadita, pero es que sea mensaje WhatsApp, ¿verdad, doctor? Así es, por Así favor. trabaja. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Hay que seguir platicando de estos temas, por eso lo espero también la próxima semana con más de Sexy Jueves. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos ahí para la fotito.